Serafín el cartero. La abuela Teresa vivía solita en el antiguo y señorial barrio de Las Cruces, en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Ella habitaba una gran casona al lado de la iglesia, un caserón del que ella solo utilizaba su habitación, el baño y la cocina. El resto de la casa permanecía vacío o abandonado. Como ya no tenía fuerzas para hacer oficio, ni dinero para la servidumbre, el desamparo de la casa era total. La abuela Teresa era viuda desde hacía más de 15 años. En su matrimonio tuvo 6 hijos. El mayor, el cartero de oficio llamado Gerardo, ya había muerto. Y él era el único que con cariño y solicitud veía por ella. Los otros 5 hijos se desatendieron de la mamá. No volvieron a visitarla ni a ver qué se le ofrecía. Hasta hacía un mes, la abuela había vivido con los poquitos ahorros que le dejó su marido y, aunque escatimó los gastos, no le alcanzó para más. De amigos no tenía, pues todos sus conocidos por causa de la vejez ya habían muerto. La abuela Teresa estaba completamente sola. Por esos días, una noche, sin nada en la despensa y afligida por el hambre, decidió ir a la iglesia del barrio de Las Cruces, y allí, en la puerta, solita y abandonada, lloró pidiendo ayuda. Al día siguiente aguantó hambre todo el día, y entonces, desconsolada y recostada en su cama, decidió que a la mañana siguiente iría a la calle para pedir limosna. Ya en lo profundo de la noche, mientras la ciudad dormía, la aldaba del portón de madera sonó muy fuerte. Alguien golpeaba en su puerta. Alumbrada por una vela, pues hacía más de un año por falta de pago le habían cortado la energía eléctrica, salió y abrió el portón intrigada, porque no sabía quién, a esa hora, golpeaba en su casa. Al abrir, se encontró con un joven vestido de uniforme de cartero, con una maleta llena de cartas y con una bicicleta. El joven saludó y dijo: «Señora, este es su correo», y al tiempo que saludaba, le entregó una cajita. La abuela Teresa, sonriendo, la aceptó intrigada. Al día siguiente, la policía, avisada de una mujer anciana que llevaba horas sentadas en el escalón de una puerta, a un lado de la iglesia, llegó para revisar. Y allí, los policías encontraron a la abuela Teresa muerta, sosteniendo con fuerza una cajita. En la cajita, en un papel de tamaño carta que los policías revisaron, leyeron el siguiente texto: «Soy yo, mamá, y vine por ti. Te amo, Gerardo». Hola, soy Roberto Tovar Gaitán y para mí es un verdadero placer darles la bienvenida a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio de Cuentos de la Noche. Cuentos que hablan de cosas raras, mitos, leyendas, ficción. En el cuento anterior que abrió este programa, Serafín el cartero. Y le coloqué el título de Serafín porque dentro de las historias que hay sobre ángeles, se dice que hay unos que son los mensajeros, los carteros que sirven para traer cosas a los seres humanos. Y esa historia demuestra que no es solo el amor de la mamá
sino también el amor de los hijos. Hoy estamos definitivamente largos en este programa. La Carmelinita de Los Ángeles dura harto. Pero bueno, vamos con una historia especial que nos fue remitida por una de las personas que se han suscrito a nuestro canal. Es una historia extraña, una historia rara, muy común, demasiado común, y de la que se habla poco. Una historia de la que no sabemos nada. Luciérnagas en la sala. Una vivencia de Yurani Cueros Gutiérrez. Hace algunos años, en un mes de enero, en el municipio de Santander de Quilichao, al norte del Cauca, estábamos con la familia de mi esposo y entonces decidimos alquilar una finca a las afueras del pueblo para pasar un buen fin de semana. Fueron 3 días con sus noches. El primer día llegamos muy contentos y en total éramos 9 personas. Nos acomodamos y los niños no podían esperar para bañarse en la piscina. La casa tenía corredores anchos, la sala, la cocina y 2 habitaciones. Tenía además un salón de juegos en la parte de atrás y había una fuente de agua natural. Ese día nos bañamos y llegada la noche hicimos un asado y compartimos en familia. Después de acostarnos y ya todos dormidos, de pronto nos despertó un temblor de tierra que estuvo un poco fuerte, pero gracias al universo no sucedió nada grave. En fin, fue algo curioso. Luego llegó el segundo día, y ese día, al igual que en el primero, la pasamos delicioso. Entonces llegó una invitada, una amiga de la familia con su hija. Con ella hablamos y así, palabra va, palabra viene, nos cogió la noche. Una noche que estaba muy calurosa. El resto de la familia, cuando nos fuimos a acostar, se quedó en la sala charlando y viendo películas. Se quedaron con una ventana abierta para que entrara el viento y refrescara un poco. Las 2 habitaciones de la casa quedaban pegadas una de la otra y ellas frente a la sala. En la sala se habían extendido algunas colchonetas y la invitada con su hija y mi sobrina se quedaron allí. Los demás se fueron a las habitaciones. Pasadas las horas yo me desperté. La cama donde yo dormía con mi otro hijo, que todavía era un bebé, quedaba frente a la sala. Y al lado derecho, allí en la habitación, había otra cama donde dormía uno de mis hijos con mi esposo. Frente a la cama, la puerta había quedado entreabierta y yo dormitando, de pronto, por el rabillo del ojo, alcancé a ver unos destellos en la sala. Eso me despertó, pero no le presté atención. Me di la vuelta y traté de dormir, pero volví a ver con mayor intensidad los destellos y entonces tuve curiosidad. ¿Qué es eso?, pensé. En ese momento me dio algo de susto mirar hacia la sala, pero entonces me decidí y pude observar con mayor detenimiento. Allí, en la sala, había una especie de luciérnagas, pero estas luciérnagas eran extrañas. Entonces traté de observar mejor y vi que eran grandes y la luz que despedían era muy brillante. Era como mirar una estrella. Brillaban con una luz azulada y volaban muy rápido de un extremo a otro de la sala. Volaban sobre las personas que se encontraban allí. Esas luces no se apagaban como las de las luciérnagas que yo conocía. En ese momento
mi corazón se aceleró. Me di vuelta y entonces cerré los ojos. Los cerré pensando que tal vez era mi imaginación o que estaba soñando medio dormida. En esas estaba cuando de pronto mi esposo, que se encontraba en la cama del otro lado, me empezó a llamar. Yo me quedé quieta y él me dijo: «Hay algo en la sala, hay algo en la sala». Yo le contesté: «Shh, silencio, deje la bulla que los niños se asustan». Pero él no se calló y entonces insistió: «Hay algo raro en la sala». Las luces le llamaron la atención porque esas luciérnagas le alumbraron el rostro directamente y el reflejo de luz le hizo abrir los ojos. Según mi esposo, aquellas eran luces de colores azulados. Otras eran de color amarilloso muy fuerte y había rojizas. Esas luces encandelillaban y su tamaño era bastante considerable como para ser de unas luciérnagas. Hoy, mi esposo asegura que eran del tamaño de pelotas de béisbol o algo así. Con la puerta medio abierta, a mí me preocupaban los niños. De toda la visión, lo más asombroso fue que aquellas luciérnagas grandes se formaron en varios grupos de círculos. Eran bastantes luces y de ellas se alcanzaba a escuchar un leve zumbido. Yo no quise mirar más. Me asusté mucho. Tenía a los niños al lado dormidos y no quería que se despertaran y se asustaran. Mi esposo se puso histérico. No sabía de qué se trataba la cosa. Entonces me dijo que las luces estaban sobrevolando agrupadas en círculos sobre mi sobrina y las invitadas. En ese momento, mi esposo y yo tuvimos miedo de que algo malo pasara. Entonces, mi querido esposo comenzó a llamar fuerte a los demás. A pesar de que la sala se iluminaba con el destello de esas bolas, esas personas en la sala solo se despertaron con los repetidos gritos de mi esposo. Él, más tarde, me contó que cuando se levantó y comenzó a llamar a los demás, las luces se movieron rápidamente hacia la ventana que habían dejado abierta, la que habían dejado abierta para que entrara el fresco y se fuera el calor. Con los gritos de mi esposo, todos en la casa se sobresaltaron y prendieron los bombillos. Todos salieron diciendo: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo? Entonces les contamos lo sucedido y ellos decían que no habían visto nada. Palmo a palmo revisamos la casa y salimos al patio para mirar el campo a ver si veíamos algo, pero nada vimos. Los demás decían: ¡ah! Eso eran luciérnagas. Hoy, mi esposo, cada vez que recuerda ese suceso, se exalta y aún se sorprende preguntándose: ¿qué sería eso? Gracias por la oportunidad, don Roberto. Espero que les haya gustado esta historia. Saludos a todos. Atenta y cordialmente, Yurani Cueros Gutiérrez. Bolitas en la habitación, eso es frecuente. En todos los años que yo llevo investigando estos temas, he oído muchas veces ese cuento o esa historia de las bolitas que entran a las habitaciones. En este caso,
Es la primera vez que escucho que las bolitas forman círculos y se sitúan sobre las personas. Nunca había oído o nunca había escuchado eso. De todas maneras, hay mucho por investigar alrededor de este tema de las luces en las habitaciones. Bueno, y vamos ahora con la Carmelinita de Los Ángeles. En el episodio anterior la cosa quedó seria y olorosa. En el episodio anterior llegó un personaje que puede descubrir a la Carmelina Gascón. Y ese personaje es muy extraño. Al final hay sorpresas. La Carmelinita de Los Ángeles, episodio número 9. Carmelina de Los Ángeles, 9º episodio. En el episodio anterior quedamos en que el señor elegante que descendió de su carruaje se acercó al portón de la pequeña hacienda y luego con voz ahogada dijo: «Distinguidas damas, ¿me prestan la letrina?». Rafael, entendiendo lo dramático de la situación, señaló la letrina y el hombre elegante luego de unos pasos se detuvo y se puso muy tieso. Luego caminó como espantapájaros con las piernas muy abiertas hacia la letrina. Entonces el olor invadió la atmósfera campestre y en el camino de lajas pulidas quedaron los regueros. Carmelina y Rafaela, mirando la escena y tapándose la nariz con los dedos, se miraron aterradas y luego no pudieron contener la risa. Continuemos con el cuento. Media hora después de estar encerrado en la letrina y luego de muchos quejidos, el secretario de don José Solís se enmudeció y la letrina, el cuartucho de madera, se sumió en el silencio. Todos quedaron expectantes. Carmelina, Rafaela y los gendarmes acompañantes se miraron. Entonces Carmelina, reaccionando, afanada por el silencio y olvidando el miedo a que la reconocieran, se acercó a la letrina y de un empujón quitó al alguacil que se había parado frente a la letrina como para cuidar al señor. Después del empujón, Carmelina abrió la puerta de madera y allí, sentado en posición desgonzada, con los pantalones sucios abajo, muy pálido y sudoroso, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada como desmayado, Carmelina encontró al señor don secretario del virrey. Un vapor oloroso. Un vapor oloroso y pegajoso salió de la letrina. Entonces, Carmelina llamó a los alguaciles que le servían de guardia y les ordenó sacar al enfermo. Rafaela, que siempre iba un paso adelante de los sucesos, se fue y volvió con un pequeño y viejo balde de madera, y entre todos llevaron cargado como muerto al secretario. Lo llevaron detrás de la casa, junto a un reservorio de agua lluvia. De allí empelotaron al enfermo y a baldados de agua lo bañaron. Con el agua fría, el secretario medio despertó y comenzó a tiritar. Entonces Rafaela se acercó y le dijo: «Señor, ¿quiere agua?». El secretario, ahora con aspecto cadavérico, apenas movió la cabeza afirmando que sí. Rafaela fue por agua. En eso, uno de los alguaciles que había estado esculcando en los baúles donde guardaba la ropa el secretario, llegó detrás de la casa y entregó a Carmelina un largo camisón blanco
con un gorrito de tela. Lo entregó junto con unos calzoncillos que como pantalones estrechos se usaban en la época. Entonces al secretario churriento lo sentaron en una banca y allí, sin poder evitarlo por la debilidad, desde arriba, el enfermo miraba como avergonzado su desnudez y a la Carmelina que lo vestía. La verdad, además de su mamá cuando era niño, ninguna otra mujer lo había visto en pelota. El secretario churriento, dicho sea de paso, nunca había conocido mujer alguna. Carmelina, por su parte, no hizo ningún caso de la masculinidad. Rafaela llegó con el agua, pero mientras vestían al diarreico, ella tomó las ropas sucias y olorosas para colocarlas en otro lado, en otro lugar. Entonces, en la casaca o el abrigo ajustado al cuerpo, adornado con bordados dorados, notó que los botones metálicos tenían el mismo sello, el mismo símbolo repujado que había visto en el anillo que encontró escondido dentro de la ropa de la desdichada. Entonces, acercándose a uno de los alguaciles que solo miraba y no ayudaba en nada, mostrándole el botón en la casaca, le preguntó: «Señor, ¿qué es este símbolo?». El alguacil, con cara de asco por el olor de la ropa, contestó: «Es el escudo del rey, y solo lo usan el rey, la reina y los aristócratas». Rafaela, al escuchar que era el escudo del rey, puso cara inteligente y sonriendo colocó las ropas en las manos del asquiento alguacil. Luego miró al cielo y se llevó los dedos de una de sus manos a la frente y por un instante quedó quieta, como en concentración. Luego, sonriendo, tomó la taza de agua que había llevado para el enfermo y siguió camino de la casa. El alguacil asquiento, con las ropas olorosas en las manos, sin saber qué hacer con ellas, miró a Rafaela y pensó: «Esta niña es rara». Ya vestido, al diarreico secretario lo llevaron cargado y a rastras a la tercera habitación de la casa, y allí lo acostaron en una de las camas bien tendidas. Al secretario virreinal, ya acomodado en su cama, lo arroparon, y Rafaela, sorbo a sorbo, le dio el agua. Luego, el hombre se recostó pálido y quejumbroso. Entonces Rafaela fue al centro del cuarto y, extendiendo las manos, se giró como tocando con las palmas las paredes. El cuarto frío se puso tibio. Carmelina, que la miraba, volvió a pensar que no sabía nada de Rafaela. El alguacil, que estaba con ellas y que parecía ser el jefe, miró intrigado y extrañado a Rafaela. Ahora, en la casa de la Carmelina había dos enfermos: la desdichada y el secretario churriento del virrey. Cuando todos salieron del cuarto, el alguacil, que parecía ser el jefe, le contó a Carmelina que su señor llevaba varios días enfermo, que estaba enfermo de cólicos y que, por pura terquedad, no había querido regresar a la capital. Cuando Carmelina le iba a contestar que en el pueblo no había médico y que lo mejor era llevarlo a la ciudad, sorpresivamente ingresó a la casa, a la pequeña salita con la mesa vieja, un caballero extranjero, alto, de cabello largo y finas vestiduras. Carmelina, al verlo, se puso intrigada. El señor era el tal Rafael venido a médico, uno de los 4 señores que habían venido a traer a la casa a la desdichada. Carmelina se preguntó: ¿quién lo llamó?
Con la sorpresiva entrada, el alguacil se puso alerta, pero al ver semejante caballero de finas vestiduras se calmó, y lo hizo aún más cuando vio que la niña indígena Rafaela agarraba con cariño la mano del señor. Entonces, sin mediar palabra ni saludo, el tal Rafael, venido a médico, llevado de la mano por Rafaela, fue derecho a la habitación del secretario enfermo. Carmelina y el alguacil lo siguieron. Ya adentro, Rafaela, la niña indígena, rogó al alguacil y a Carmelina que salieran, que el señor era el médico. El alguacil, extrañado, a regañadientes abandonó la habitación y Carmelina, calmándolo, lo siguió diciéndole: el señor en el cuarto es médico y además es recolector. El alguacil, al oír las palabras médico y recolector, se calmó, pero quedó con la duda. Él nunca había oído que algún recolector de impuestos fuera médico. ¡Qué cosa tan rara!, pensó. Unos 10 minutos después, Rafael, el caballero de finas vestiduras venido a médico, salió de la habitación tomado de la mano por la pequeña indígena. Y entonces el tal Rafael le dijo a Carmelina: tu esposo ya está bien. Al escuchar las palabras de tu esposo, Carmelina abrió los ojos extrañada, y cuando iba a preguntar, el tal Rafael, soltando la mano de la niña Rafaela, sin despedirse, abandonó la vivienda. Carmelina, intrigada por el esposo, quiso seguirlo para preguntar más, pero Rafaela, agarrándola, la detuvo. Al mismo tiempo que esto ocurría, con la palabra esposo, el alguacil a un lado miró con desconfianza a Carmelina y pensó: ¡qué raro! Mi señor es soltero. Aquí están pasando cosas que no entiendo. En la habitación, el secretario churriento estaba sentado en su cama. Lucía con otro aspecto. Ya tenía colores en sus mejillas y sonreía. El cuarto olía a naranja. El alguacil, que parecía ser el jefe, desconfiando por lo que pasaba, afanado, llegó primero a ver al señor. Y al verlo tan saludable pensó: ¡uy, qué médico tan bueno! En eso, Carmelina, dispuesta a afrontar las consecuencias de ser reconocida como la hija del gascón desterrado, se paró frente al diarreico, levantó la cabeza y se irguió en la misma posición altanera que usaba cuando era regordeta. Entonces, el secretario, levantando la cabeza, se quedó mirando fijamente a Carmelina. El hombre no decía nada, solo la miraba. Entonces, el silencio y la mirada larga del secretario fue interrumpido por el alguacil desconfiado, quien le dijo a su señor: señor, si ya se encuentra bien, es mejor que suspenda el viaje y regresemos ya a la capital. El secretario churriento, sin dejar de mirar a Carmelina, contestó que sí. Luego se levantó y, caminando como si nada le hubiera pasado, vestido con su pijama y su gorrito largo en la cabeza, salió del cuarto y de la casa. Carmelina, sonriendo, seguida por Rafaela, pensó: no me reconoció. Ya en el patio, un alguacil acompañante llegó con una capa de paño muy fino y cubrió al secretario, quien, girándose, se dirigió a Carmelina y luego, dando gracias por los favores, agachándose, le agarró una mano y con venia cortesana se la besó en el dorso. Al incorporarse de su venia, los ojos del secretario y Carmelina se encontraron y, mirándose el uno al otro, quedaron como petrificados, como sumidos en un diálogo mental.
Carmelina, sin apartar los ojos de los ojos, sentía que el corazón se le salía y que un rumor extraño le llegó con una fuerte oleada de calor. El alguacil desconfiado, el que parecía ser el jefe, parado a un lado de la cena, tosió. Y con esto llamó la atención del secretario. Y sin dejar de mirarla, le dijo a Carmelina: «Gracias por tu ayuda, pero por favor, antes de partir, ¿me podrías decir tu nombre?» Carmelina, sin dejar de mirarlo y sin aparentar emoción alguna, contestó: «Ángela». El secretario sonrió y nuevamente con cortesía dio las gracias y con cariño, mirando a Rafaela parada a un lado de Carmelina, le puso en mano como en caricia en la cabeza. Luego se giró y marchó hacia el carruaje repitiendo: «Los ángeles de Sopó, los ángeles de Sopó». Carmelina se quedó mirando el coche que partía con rumbo a la capital. El secretario también la miraba, asomando la cabeza por un lado del carruaje. Y antes de desaparecer por el camino real, que de real no tenía nada, se escuchó un grito: «¡Los ángeles de Sopó!». Entonces, la Carmelinita de Los Ángeles recordó las palabras del tal señor Rafael venido a médico: «Tu esposo ya está bien». Turbada, Carmelina sacudió la cabeza como para eliminar el recuerdo, y al girarse vio que estaba sola en el patio. En su cuarto de habitación, Rafaela atendía a la desdichada, y ella, aún como atontada, recibía los alimentos que amorosamente Rafaela, la niña indígena, le ofrecía. La noche llegó. En Sopó, nadie se enteró del breve arribo del secretario personal del virrey. Y en la pequeña hacienda, Carmelina, mientras Rafaela cuidaba a la desdichada, se fue a dormir. Ya en su cama, Carmelina apagó la vela de cebo y se arropó con las cobijas. Entonces, recordando al secretario del virrey, se dio cuenta que el calor agradable que había sentido frente a él no desapareció. Ella jamás, en su corta vida de mujer, había vivido esa sensación. Capital del nuevo reino de Granada. A eso de las 9 de la noche, una figura masculina, alta y cubierta con una capa negra y larga, salió a hurtadillas del palacio virreinal. Luego, al llegar a la única esquina de la catedral, encontró una figura femenina también vestida de capa. Y allí, luego de lo que pareció ser un beso apasionado, apretado y arrinconado contra una pared de la catedral, las dos figuras agarradas de la mano tomaron camino por entre la penumbra. El virrey José Solís y la María Lugarda, o la Marichuela, habían comenzado sus amores clandestinos. Ellos creían que nadie sabía de sus encuentros, pero mentiras, el chisme ya rodaba por la capital. La Marichuela es la amante del virrey. Sí, se ven todas las noches. Sí, ¿quién ve la mocita esa? Chismes van, chismes vienen. Desde la puerta del palacio virreinal, el enano, el que había llegado con el virrey, seguía con la mirada a la pared.
Y allí, esa noche, a un lado de la catedral, en la casa arzobispal, el cura, el sacerdote de Sopó, quien era atendido por un fraile, entre los sueños provocados por un fuerte sedante, repetía y repetía lastimeramente: ¡Los demonios! ¡Los demonios! ¡Las brujas! Y mientras todo esto ocurría en la noche del nuevo reino de Granada, en España ya era de día, y en el Palacio Real de Su Majestad Fernando VI había revuelo y conmoción. El anillo ceremonial de Su Majestad, la reina Bárbara de Braganza, no aparecía. Hacía casi un año, la reina no lo usaba, y ahora que habría una audiencia real, nadie lo encontraba. Entonces la reina ofuscada pensó: Gabriela, Gabriela. Este cuento continuará. La Carmelinita de Los Ángeles, historias antiguas, un cuento que tiene diferentes orígenes y que al unirlo da una relación, la relación de algo que, aunque es cuento o ficción, tiene mucho de real. La Carmelina de Los Ángeles se alarga, pero vamos poco a poco para completar esta historia. Yo quería acabarla rápido, pero me arrepentí porque debe continuar un hilo, debe continuar con todo lo que es la historia. Vamos a ir a España, vamos a ir a la Nueva Granada, a conocer las andanzas del señor Virrey Solís y la tal Marichuela. Vamos a viajar a recintos olvidados, a tiempos de conquista, cuando la Rafaela fue rescatada por unos caballeros elegantes, altos y bonitos. La Carmelina de Los Ángeles. A todos ustedes, de verdad, muchas gracias por acompañarnos, gracias por su apoyo, gracias por suscribirse a nuestro canal y gracias por hacerse miembros de este trabajo que estamos realizando poco a poco y con mucho cariño. Felicidades y mil gracias por su atención.